Juan Camilo, cargada la agenda internacional esta semana, ¿no? Exactamente. Y, por supuesto, seguimos hablando del tema de Charlie Kirk. Sí, que fue la noticia, sin duda alguna, a nivel mundial. Su asesinato, este líder no solo cercano al presidente Trump, sino también de ideas conservadoras que generaban mucha polémica. Recordemos que ya fue capturado el asesino de 22 años, lo dijo el presidente Trump en el programa Fox News el viernes. De la cadena Fox News el pasado viernes. Andreina Solórzano habló con los expertos Javier Garay y Ernesto Castañeda, precisamente analizando el panorama allí en Estados Unidos, el panorama político tan complejo tras este asesinato. Andreina. Charlie Kirk es un activista político conservador muy cercano al presidente Donald Trump, quien recibió un disparo cerca del cuello justo cuando se encontraba en medio de un debate en una universidad de los Estados Unidos, específicamente del estado de Utah. Era una masiva organización, digamos, muchas personas estaban presentes escuchando a este joven que ven en pantalla, un líder político apenas iba a cumplir los 32 años, un hombre evangélico, deja 2 hijos y sobre todo de lo que queremos hablar hoy es de las reflexiones que deja este suceso que vuelve a teñir de sangre la política en los Estados Unidos. Para eso vamos a saludar a nuestros invitados de la noche de hoy, el profesor Javier Garay, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, y también a Ernesto Castañeda, él es profesor de la American University. A ambos, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andreina. Bueno, voy a comenzar con el profesor Ernesto, que usted está en Washington, ¿verdad? Así es. Listo, profesor Ernesto. Para poner en contexto a las personas, ¿quién era Charlie Kirk? Porque es una figura, pues entendemos que dentro de Estados Unidos, en los círculos conservadores, una persona muy popular que trascendía fronteras, porque digamos que hoy estamos en un mundo en que el pensamiento conservador tiene estos líderes que son sobre todo muy buenos en la parte de la comunicación, como lo era Charlie Kirk, y por eso tenía también tracción de personas de otras partes del mundo. Pero al ver que en la Casa Blanca, que el mismo presidente Donald Trump, que en el Senado los conservadores y en general en las redes sociales y en los círculos conservadores están lamentando esta muerte, queremos entender exactamente cuál era la estatura, digamos, del personaje del que estamos hablando. Así es, Andreina. Era un activista conservador, pero que se enfocó por muchos años en crear una nueva oleada de conservadores entre los jóvenes, sobre todo entre los jóvenes que van a la universidad, que tendía a ser históricamente el voto de los jóvenes y de la gente que tenía una educación universitaria, tendían en su gran mayoría, y lo siguen haciendo, tienen en su gran mayoría a votar por candidatos demócratas, todo siendo igual de otra manera. Y Charlie Kirk se enfocaba en ir a universidades, ir a campus universitarios, a hacer polémica, la verdad, a llamar la atención y a crear debates reales o ficticios entre personas más liberales y él proponiendo ideas conservadoras, pero también conservadoras de extrema para crear esa chispa, esa llama y generar mucha polémica que levantó su perfil de gran manera. Y entonces muchas gentes en muchos campos universitarios en Estados Unidos abrieron capítulos de su organización, Turning Point, y fue también muy bueno atrayendo fondos para hacer conferencias nacionales aquí en Washington, donde invitaba a gente importante dentro del movimiento conservador y hizo campaña abiertamente por Donald Trump en la elección del 2016, en el 2020, en el 2020 y en el 2024. Entonces Trump le fue muy agradecido y le daban a Charlie Kirk, entre muchos otros, el crédito de hacer que muchos, sobre todo jóvenes, hombres universitarios, votaran por Donald Trump en esas elecciones. Entonces por eso tenía una gran influencia y era una persona que, como bien dices, manejaba muy bien los medios sociales. Entonces, en efecto, tenía una repercusión y un eco a través de las fronteras con grupos conservadores, sobre todo de jóvenes que se sentían aislados, que se sentían dejados por un discurso
de inclusión que sentían ellos de manera errónea, pero que sentían que discriminaba hacia los hombres blancos heterosexuales. Y por otro lado, también una clase blanca que no acababa la universidad, que no había ido a la universidad, que usaba a gente como Kirk para hacer el ataque a la gente que estaba haciendo estudios universitarios, que ellos decían se sentían superiores por tener mayor educación. Entonces era un guerrero de esta guerra cultural que era muy prominente, y es una gran ironía que desafortunadamente hoy haya sido baleado en este evento en una universidad, justo cuando respondía una pregunta sobre la violencia con armas de fuego. Y como en el pasado es una persona que dijo en el 2023, que algunas muertes por armas de fuego valían la pena por tener una segunda enmienda, es decir, el derecho de los ciudadanos de tener armas incluso de largo calibre. Entonces, un poquito algunos de los temas por los cuales era conocido Charlie Kirk. Y vamos a ahondar un poco más en algunos de estos elementos que usted nos ha mencionado, profesor Ernesto, pero ahora quiero preguntarle al profesor Javier Garay, ¿qué nos dice esto? ¿Hay que temer de verdad de un desbordamiento de alguna forma de la violencia política en Estados Unidos? Recordemos que hace unos meses también fue el mismo Donald Trump el que fue víctima de un atentado contra su vida en plena campaña, y estamos viendo preocupante esta polarización extrema que se está viendo en los Estados Unidos y que está generando situaciones tan lamentables como esta. Sí, así es, Andreina. Yo creo que ahí hay varios elementos para tener en cuenta. El primero de ellos es, en efecto, se habla mucho del tema de la polarización. Yo creo que más que el problema de la polarización o de la existencia de visiones que son diferentes, es el tema de la radicalización. Y ese proceso de radicalización se da, entre otras razones, por la conversión de la diferencia en un problema de carácter existencial. Es decir, cuando ya estos grupos consideran que la visión del otro es existencial o una amenaza existencial para sus propias visiones y sus propias creencias, ahí hay un proceso de justificación y de uso de la violencia. Ahora, teniendo en cuenta eso y teniendo en mente eso, la pregunta que usted hacía, Andreina, sobre, bueno, ¿cuál es el límite y hasta dónde se puede llegar? Realmente en este momento no tenemos evidencia suficiente para poder decir si ya estamos en un momento, entre comillas, tocando fondo en esos procesos de nuevo de radicalización y por lo tanto de esa visión y de justificación del uso de la violencia. Pero sí podemos pensar, y dado esto, lo que sucedió en la campaña política y demás, que la situación sí se está agravando. No sabemos hasta dónde puede llegar, pero no hay que olvidar incluso que algunos han sostenido hipótesis en algunos momentos en el año 2020, 2021, donde se hablaba de un escenario posible incluso de guerra civil en los Estados Unidos, que claro, pues digamos está lejos de manifestarse en la actualidad, pero que sí podríamos, digamos, contemplarlo de nuevo, algo que no se había mencionado en décadas, y que yo sí creo que en este caso estas guerras culturales, como bien mencionaba el profesor, yo sí creo que tienen, digamos, un carácter no solamente de volver a esas guerras culturales que ya se han presentado en los años 60, en los años 80, pero con unas características adicionales, comenzando por el uso de las redes sociales y por lo tanto una mayor difusión, pero sobre todo por lo que mencionaba antes de esa idea existencial, ¿no? De la amenaza existencial. Charlie Kirk era conocido por ser un defensor del derecho de portar armas y en varias oportunidades así lo expresó. Y justamente, bueno, se convierte en víctima de esa posibilidad. ¿Cree que esto también dentro de los círculos conservadores, el hecho de que sus figuras también estén, digamos, en el punto, en el blanco de esta problemática que no distingue, sino que a todos en Estados Unidos afecta, inclusive a los niños, que es una de las caras más dramáticas de esta problemática? ¿Cree que esto va a generar de alguna manera reflexión dentro de estos círculos conservadores? ¿Eventualmente van a poder entender algunos, por ejemplo, que sean menos radicales, que se pueda ir abriendo la discusión a un control tal vez un poco más estricto?
A ver, Andreina, yo creo que antes de contestarle quiero de hecho hacer dos aclaraciones con algunos comentarios que hizo el profesor con los que no necesariamente estoy de acuerdo, y yo creo que ahí está el papel mismo de nosotros como analistas que debemos ser muy cuidadosos, y en esto yo creo que es importante aclarar algunos elementos. Lo primero es las mismas autoridades de Utah han señalado que esto en efecto tiene motivaciones políticas, que el asesinato fue por móviles políticos, y eso hasta que las autoridades no demuestren lo contrario, tenemos que digamos, tener, porque es oficial, esa hipótesis. En segundo lugar, me preocupa un poco la forma como de cierta manera se justifica sin justificarse el uso de la violencia, ¿no? Cuando decimos cosas como que igual es que esta gente de derecha llega a provocar y a que se genere el mal genio en sus opositores y demás, eso yo creo que es una forma velada, digamos, de justificar lo que es injustificable, digamos. Y estas personas así piensen, claro, Kirk era defensor incluso de algunas teorías conspirativas, tenía unas visiones equivocadas, por ejemplo, en el caso en el marco de la pandemia, sobre el tema de las vacunas, etcétera, pero definitivamente incluso las personas que están más lejos digamos, de unas ideas relacionadas con la verdad, por ejemplo, tienen derecho a tener esas visiones y esas posiciones, ¿no? Y eso no justifica que los otros y los contrarios, entre comillas, se molesten, y esa molestia pues lleve, por ejemplo, al uso de la violencia. ¿Y por qué menciono esto, dada su pregunta? Pues resulta que es que estos grupos conservadores tienen una visión en particular sobre esa segunda enmienda y sobre el papel de las armas en la historia y la tradición estadounidense. Es que el grupo político, la organización política y las ideas, la organización política, digo, que fundó Kirk, Turning Point, y su parte de las creencias y de las ideas que él defendía, giran en torno, por ejemplo, a ese papel histórico de las armas en relación, por ejemplo, con la defensa frente al Estado y la limitación de la acción estatal. Eso es una visión que tienen estos grupos conservadores, que a pesar de este tipo digamos, de hechos, no necesariamente van a llevar a que sea cambiado. Esto es Sala de Prensa Blue.